Me encuentro con Ronnie Núñez, asesor del despacho ministerial. Ronnie, muchísimas gracias por atendernos en esta entrevista. No sé si usted quiere saludar también. No, muchas gracias, Julia, por la invitación y estamos aquí aprovechando este espacio, agradecidos, ¿verdad?, por la oportunidad para que podamos establecer esta conversación. Excelente. Ronnie, fíjese que hay algunas cosas, algunas preguntas que quisiéramos hacerle acerca del tema de educación, justo ahora que nos encontramos en medio de esta emergencia por coronavirus y se han tenido que tomar medidas drásticas, como enviar a los alumnos y maestros a sus hogares. Ya llevamos más de un mes y medio en esta cuarentena. Ronnie, usted como vocero de la zona norte, ¿nos podría decir y decirle a los padres de familia que están viendo esta entrevista en este momento, cuándo podrían regresar a clases los alumnos? Bueno, el regreso a clase va a estar condicionado de la respuesta que dé el SINAJER una vez que ellos autoricen el inicio del retorno a clases. Este retorno a clases se hará de forma escalonada, con un análisis de aquellos lugares donde haya menos incidencia de infectados por el COVID-19 y de esta forma progresiva hasta llegar a las zonas donde más infectados hay. Esto va a ser un proceso escalonado y en el proceso, en esas etapas de la estrategia, los primeros estudiantes que regresarían a clases en el sistema presencial serían los grados mayores, no los grados inferiores. Ok, serían entonces los alumnos que están en carrera, Sí, bachillerato. tercer ciclo, Ok. en todo caso, los alumnos de grados como quinto, sexto, serían los primeros en retornar a los centros educativos y los menores después, una vez que se tengan también las medidas de bioseguridad, ¿verdad? La Secretaría de Educación proveerá mascarillas, gel de manos, equipo de limpieza, material de limpieza para que se siempre tener en cuenta el tema de salud en los centros educativos. Hay otros países como China en donde en el regreso de clases ellos implementaron también el tomar la temperatura a los alumnos antes de ingresar a los centros educativos. Esta es una medida que se podría implementar también en el país para garantizar la salud de los niños y sus familias y de los adolescentes. Y podrían ser algunas medidas dentro del equipo de bioseguridad que se entregará por la Secretaría de Educación. Está contemplado el uso de mascarillas, gel, antibacterial, el equipo o material de limpieza. Habrá que ver si se podrá también hacer el tema del uso de los medidores de temperatura o de los termómetros. Esto siempre para cuidar la salud de la población estudiantil, ¿verdad? Que son más de 2 millones de jóvenes que al retornar a clases tienen que tener esas medidas de bioseguridad. Hay algunos centros educativos en el país que no cuentan con las medidas básicas, como por ejemplo el servicio de agua potable, y esto se vuelve vital para garantizar que los alumnos pues no contraigan o no este virus. Sin duda, hay grandes necesidades en los centros educativos. Todo eso se está trabajando, haciendo un mapeo general de los centros educativos, donde tenemos el sistema de infraestructura educativa, para llegar a esos centros educativos bajo esas condiciones aceptables en las que podamos nosotros retornar a clase. En este momento también se está atendiendo a una gran población con el uso de plataformas virtuales. Se está utilizando por medio de los canales de televisión. Hay más de 120 canales que están en todo el país, en los 18 departamentos, entregando estos videos a los estudiantes de prebásica y básica. Los alumnos de educación media pues están siendo atendidos por sus docentes, y se pretende que educación media, que es lo que está más urbanizado, son los estudiantes más cercanos al casco urbano y con más facilidades de acceso a la conectividad, pues que estos jóvenes sean atendidos bajo una plataforma virtual que la Secretaría de Educación tiene, y llegar a todos los estudiantes. Queremos llegar a todos los estudiantes de nuestro país, atendiéndolos tanto de forma virtual como presencial por medio de las cartillas, que ya se ha hecho una estrategia por medio de las direcciones departamentales y direcciones municipales con estos materiales que los docentes han estado creando.
Ronnie, volviendo al tema de los centros en los que carecen de servicios como el agua potable, ¿hay algún lugar, algún número de teléfono donde los maestros o incluso los padres de familia puedan alertar a ustedes, las autoridades, y se vaya tomando un censo de estos lugares? Sí, por medio de las direcciones municipales, cada centro educativo tiene un jefe inmediato superior, que es un asistente técnico o una dirección municipal. Ellos están también formando parte de estos equipos del SINAJER en las direcciones, en los departamentos o en los municipios, y por medio de los bomberos, por medio de otro tipo de actividades que se puedan hacer con algunos aliados estratégicos, se llegará con este apoyo a esas instituciones porque necesitamos salvaguardar la integridad física de nuestros educandos. Por otro lado, también hay muchos alumnos que no han tenido acceso, lo que usted mencionaba, a Internet, incluso, aunque a veces, no sé, para tal vez algunos pueda parecer un poco difícil de pensarlo, pero hay algunos que no tienen incluso tampoco acceso a un televisor. ¿Qué va a pasar con estos alumnos en el regreso a clases? ¿Cómo se les pretende poner al día a estos alumnos? Sí, tenemos información de todos los estudiantes que han sido atendidos a través de redes sociales, a través de los canales como Suyapa TV o canales de televisión que han prestado sus servicios para crear estos videos educativos para los estudiantes. También se han hecho alianzas por la radio. Hay muchos estudiantes que están recibiendo clases por la radio y hay una cantidad de estudiantes que no están siendo atendidos porque no tienen acceso a estos medios virtuales. Más o De esta menos, forma, ¿cuántos estudiantes tienen algún dato que tenemos, nos... sí, los estudiantes que han sido atendidos, tenemos más del 50% de los estudiantes que han sido atendidos, pero sabemos la dificultad que tienen muchos estudiantes que no pueden tener accesos virtuales o accesos móviles o utilizar una red social o el WhatsApp, que por ahí se están enviando muchas tareas o muchos espacios de aprendizaje. Es por ello que se han creado cartillas bajo los lineamientos de la Secretaría de Educación. Cada dirección departamental tiene esos lineamientos y se han estado distribuyendo. Algunos docentes, hemos tenido ejemplos en los diferentes medios de comunicación de docentes que han ido casa a casa a entregar esas cartillas, han llevado material a los estudiantes y los estudiantes están respondiendo. Tenemos que hacer énfasis en algo. Los docentes y los estudiantes, al igual que los padres de familia, no deben preocuparse por la evaluación sumativa, ¿verdad? De que cuánto voy a tener este parcial. No, tienen que tranquilizarse. Al retorno a clases, todos esos trabajos que han sido asignados serán revisados y serán puntuados. La idea es tener ese acercamiento con los educandos, esos trabajos que se están haciendo, no gastar tanto dinero en una recarga o en algo para poder enviar fotografías, sino que al volver a clases esos estudiantes puedan entregar todo el trabajo que han elaborado y los docentes pues tendrán esa evaluación sumativa. Algunos padres de familia dicen que ese tiempo que se vaya a destinar para la revisión de tareas, quizás le quite tiempo a los alumnos para que se pongan al día en las aulas de clases. ¿Qué estrategias o qué consejos se les hará llegar a los docentes para que puedan equilibrar ambas cosas? Porque es bastante tiempo que los alumnos han estado fuera de las aulas de clase. Dentro de la estrategia que se ha hecho con especialistas nacionales e internacionales, hay 3 etapas dentro de la estrategia: la etapa de preparación, la etapa de transición y la etapa de estabilidad de los educandos en los centros educativos. Esas etapas constan de varias semanas. Como le decía, muchos de los estudiantes o los estudiantes de menor edad serán los últimos en llegar o en regresar a los centros educativos y por eso habrá un tiempo para poder hacer eso. También habrá que analizar, está en análisis también el tema de que los padres de familia puedan llevar esas tareas o esos trabajos al centro educativo, al docente, para que sean revisados mientras esos estudiantes retornan al centro educativo. Son estrategias que se van a ir desarrollando una vez que el SINAJER apruebe el retorno a clases y de esta forma ir atendiendo a los estudiantes. Ya se va a tener focalizado a los que hay que darles reforzamiento, a los que hay que asignarles nuevos trabajos o a iniciar en un proceso de enseñanza-aprendizaje ya presencial. Entonces, de momento no hay una fecha estimada de regreso a clases presenciales. No, hasta que SINAJER diga que ya podemos
retornar a clases, y ese retorno a clases será de forma escalonada. Como lo dije al inicio, iniciaremos en aquellos lugares donde no hay incidencia o hay poca incidencia de COVID-19 y así sucesivamente hasta llegar, por último, a los lugares donde mayor incidencia ha existido. En el caso del departamento de Cortés, que es el que más casos ha presentado por COVID, ¿qué pasará en el tema de educación si se siguiendo estos lineamientos que me menciona? Sí, recordemos que Cortés tiene la mayor población del sistema educativo en Honduras. Es el departamento con mayor población estudiantil y también el departamento con mayor incidencia o mayor cantidad de infectados de COVID-19. La lógica nos dice que será el último departamento en que vaya retornando al sistema presencial, pero recordemos que es un departamento bastante urbano, no es tanto rural como otros departamentos del país, y esos estudiantes ya pueden ser atendidos o han estado siendo atendidos a través de televisión, a través de la radio o de los canales locales que tienen, y son algunos pocos estudiantes que también deberán ser atendidos en su momento de manera presencial, pero en el orden escalonado creemos que será el último departamento o los últimos estudiantes que podrían estar regresando. Es importante también mencionar esto y que usted nos pueda aclarar en este momento, el año escolar no se va a perder. En ningún momento se nos ha cruzado por la cabeza. La Secretaría de Educación garantiza el derecho a la educación. El año viene iniciando. No podemos nosotros decir vamos a cancelar un año. Hay personas que quieren eso o andan buscando crear caos de eso, pero la Secretaría de Educación dice no habrá cancelación. Los docentes han hecho un gran trabajo, han estado trabajando con los estudiantes, creando grupos de WhatsApp, grupos en redes sociales, enviando tareas, visitando a los estudiantes siempre y cuando se guarden las medidas de bioseguridad, el uso de mascarilla, la distancia entre las personas, aquellas personas que se sienten mal de salud, pues no acercarse a los lugares donde se les ha estado entregando el material. Y la Secretaría de Educación, con esta implementación de las cartillas de trabajo para los estudiantes, lo que pretendemos es llegar a la totalidad de los estudiantes de nuestro sistema educativo. Ahora, esta situación que usted me planteaba con Cortés, sí es entendible, estamos en un área bastante urbanizada del país, pero en el caso de qué sé yo, el jornalero que trabaja en el interior del país, con los hijos de estos hondureños, de estos compatriotas, ¿qué se piensa hacer para que puedan ellos ponerse al corriente y que no estén tan desfasados? Sí, es por eso de que la Secretaría de Educación ha entregado o está entregando en estas semanas las cartillas a los estudiantes para llevarles esas cartillas y que ellos estén trabajando desde su casa, que no solo estén esperando cuándo vamos a retornar a clase, sino que desde su casa, porque es lo más importante en este momento, quedarnos en casa, desde su casa ellos estén trabajando, ellos estén actualizando esos conocimientos, porque al regreso a clases, pues llevar no el regreso a clases como tal, sino el regreso a clases presenciales, porque muchos de ellos están siendo atendidos en este momento y los docentes los están atendiendo. Y lo primero, como le digo, es cuidarnos, el tema de la salud de ellos, y una vez que se regrese a clase, pues se entregará todo ese tipo de material o trabajo que los estudiantes han estado desarrollando. En este caso, entonces, a los hondureños que se encuentran en las comunidades y en el interior del país, a ellos se les dice que se aboquen a los centros escolares, a los maestros guías de sus hijos, ¿así es? Para que puedan recibir estas cartillas. En este momento, la dirección departamental con las direcciones municipales están encargándose de la distribución por medio de los docentes para que eso lleguen a todos los estudiantes que no han sido atendidos a través de dispositivos móviles, de computadoras, de internet, de la televisión o de la radio. Ok. También quería consultarle, Ronnie, si se ha tomado en consideración el hecho de que los padres de los alumnos que están en centros privados puedan tener un descuento, sería en el pago de las mensualidades, dado que pues los centros educativos de alguna manera han tenido que reducir sus costos, ¿no? En vista de que están en casa.
el personal se Sí. encuentra en casa. Bueno, no es competencia de la Secretaría de Educación, nosotros no podemos Ok, intervenir en la parte de pagos. ok. Sabemos que los centros privados también tienen sus docentes, su personal directivo, su personal administrativo, y también reconocemos que hay muchos gastos operativos que no los están teniendo, como energía de repente en el centro educativo, material de limpieza, la Ujú. energía. Si ellos consideran en algún momento pues dar un descuento, sería de mucho alivio para toda la población que tiene hijos en el sector privado, pero también reconocemos que es algo que está en el Congreso y que se debe de consensuar para que todas las partes salgan beneficiadas. Todos tenemos que sacrificarnos un poquito, pero de esta forma lo que queremos es que el año lectivo o que el año escolar pueda culminar. Si hay que alargarlo, si hay que llegar un poco más allá del 30 de noviembre, pues habrá que hacerlo, siempre y cuando guardemos la salud de nuestros educandos, de nuestros docentes, de nuestros directores y por consiguiente de que los padres de familias estén muy bien en sus centros educativos y en sus casas, que no tengamos mayor incidencia una vez que retornen a clase. En el caso siempre de las escuelas bilingües, ellos están casi por culminar el año escolar. Es probable que ellos comiencen el siguiente año escolar de esta misma manera, de esta misma modalidad. Tendríamos que esperar, sería apresurarnos, decir nosotros, ya a finales de agosto, principios de septiembre, esto va a estar igual o va a estar peor o va a estar mejor. Para eso tenemos que esperar lo que SINAGER diga, cómo va desenvolviéndose este tema de la pandemia y una vez que el retorno a clases se retome, es saber si las escuelas no gubernamentales tendrán el uso de plataformas virtuales que la mayoría de ellas tienen, el uso de recursos virtuales de aprendizaje, o si será de manera presencial. Habrá que esperar ese momento. De aquí a agosto hay todavía un buen tiempo, pero quienes están terminando este proceso pues, prácticamente lo van a terminar virtual. Hay un documento, un acuerdo ministerial ingresado en la Secretaría General próximo a publicarse para el tema de la evaluación de los Ujú. centros no gubernamentales en el sistema anglosajón de septiembre a junio. ¿Cuándo se va a hacer público eso, Ronnie? Al nomás tener ya firmado eso, el ministro de Educación hará público para que se vea cómo se va a evaluar y cómo se va a hacer con todo este trabajo de las instituciones bilingües que trabajan bajo el sistema anglosajón. Entonces es importante que las personas se mantengan pendientes, ¿no? De los diferentes medios de comunicación. Claro, pero sabemos que las escuelas bilingües han estado atendiendo a sus estudiantes, lo han estado atendiendo en línea por plataformas como la que estamos utilizando en este momento, por las mismas plataformas virtuales que ellos tienen, sin mencionar los nombres de ellas, pero hay muchas que cada uno de los centros educativos los han estado utilizando, han estado atendiendo a los estudiantes y lo que queremos es que nuestros estudiantes estén en casa, que se cuiden, que traten de guardar las medidas de bioseguridad para evitar una tragedia mayor. En el momento, Ronnie, en el que se defina la fecha de regreso a las aulas de clase, ¿en qué momento se empezará a abastecer a los centros educativos? Habrá una etapa de preparación, como les decía, habían 3 etapas: preparación, transición y estabilidad. Cada una de las etapas consta de varias semanas, o sea, eso no es Más o que van menos a, cuántas, eso no van a cuántas decir, semanas. hay etapas de 3 semanas, hay etapas de 4 semanas, eso quiere decir que todo este proceso no va a ser que lo van a anunciar un viernes y el lunes ya retornamos a clase, no es así, Ok. no va a funcionar así, habrá un tiempo y se dirá cómo retornaremos a clases, cómo se va a hacer la distribución del equipo de bioseguridad para los educandos, a los docentes y a los directores, y de esta forma ir retornando a clases, pero ya con esas medidas establecidas en los centros educativos. ¿Cuáles son los retos a los que han avisorado ustedes que se puedan enfrentar los docentes al regresar a las aulas de clase? Bueno, esto es una situación que nadie estaba preparado, ni los países potencias mundiales habían estado preparados para esta situación. Y sabemos nosotros las grandes necesidades que hay en el sistema educativo y el gran trabajo que está haciendo la Secretaría para contrarrestar esto. Pero necesitaremos del apoyo de todos, sin duda, y los docentes primero es tratar de manejar el distanciamiento de los educandos, el tema de la limpieza,
Hay que tener mucho cuidado con el tema de limpieza. Iniciará por un proceso de limpieza en los centros educativos cuando se llegue Okay. y el guardar esas medidas con los estudiantes una vez que retornen al sistema presencial. Este es otro tema importante también, no solo hablando siempre de las medidas de bioseguridad, el hecho de que hay aulas, hay centros educativos en donde hay muchos alumnos dentro de una misma aula. Entonces, ¿qué han pensado, qué medidas van a tomar en ese sentido? Porque siento que es vital ese punto también. Sí. Sabemos que la media, la relación docente-alumnos a nivel nacional no es tan grande como se dice, ¿verdad? No es cierto que todos los docentes tienen 40 alumnos en sus aulas de clases, pero sí hay aulas de clases que tienen una buena cantidad de educandos. Entonces ahí habrá que tomar algunas medidas de El problema es distanciamiento. la distancia, ¿no? Porque puede que no hayan 40 en una aula de clases, pero que hayan 24 y Y que el están espacio sea pequeño. reducidos, Sí, sí. entonces eso es lo que se tendrá que ver al momento del proceso de transición. Dentro de la etapa de transición y de preparación, se darán los lineamientos de cómo se atenderán a estos estudiantes. Es importante entonces que tanto en los centros educativos públicos como privados se tome en consideración este punto de que los alumnos deben mantener la distancia dentro del aula de clase, porque la distancia entre una y otra persona debe ser 1,5 metros como mínimo, ¿no? Sí, generalmente con el alumno de la par siempre tenemos esa distancia porque dejamos pasillos en medio de cada uno, pero con el de enfrente o el de atrás, muchas veces estamos muy cerca, a 50 centímetros, Y hay eh, centros privados en los que hay muchísimo menos, que lo que mucho hay es menos el espacio. espacio del maestro, nada más. Claro, entonces eso es lo que tenemos que ver, tenemos que atender a esta población siguiendo esas medidas, iniciando con el proceso de desinfección y luego el proceso de dotación de material de bioseguridad, ¿verdad? Para que estas personas pues tengan al menos las medidas básicas y evitar un contagio. Se van a hacer inspecciones constantes por parte no sé, personal de la Secretaría o miembros de la Policía Militar. ¿Qué piensan hacer en ese sentido para Sí, garantizar que se cumplan las medidas? claro, es que eso se va a seguir haciendo y para eso existen las estructuras de participación. Entonces ahí donde el Consejo de Desarrollo Escolar, donde el CONDE, donde las autoridades ahorita del SINAJER que hay en cada uno de los departamentos y los municipios tendrán que ver en aquellos centros que son con bastante población, cómo se va a atender a esta población y si se están tomando las medidas sugeridas para atender a nuestros educandos. Un poco para finalizar, Ronnie, otro aspecto también de algunos padres de familia que tocan frecuentemente es que quizás no tienen el acceso para sacar copias e imprimir algunos trabajos que se le asignan a sus hijos. En este sentido, ¿qué se les dice a esos padres de familia? Bueno, por eso es que se les va a entregar un material impreso, evitando que los padres de familia tengan ese gasto. Ya las direcciones departamentales y direcciones municipales se están encargando de ello para hacer esta distribución a todos los centros educativos. Le pedimos a la gente que trate de minimizar, igual a los docentes, de no decirle vaya a comprar internet para que suba tal foto, para que suba tal trabajo, sino la asignación de algunos trabajos que los estudiantes los puedan desarrollar con los materiales que ya tienen en su casa. Como le decía, hay docentes que incluso han visitado los centros educativos, han visitado los padres de familia, les han entregado un kit escolar para que sus estudiantes puedan desarrollar sus trabajos. Yo le compartiré algunas fotos al cierre de la participación para que vea que hay muchos docentes que ya están haciendo este trabajo y eso se le agradece. Quiero mandarles un fuerte abrazo, un saludo por parte del ingeniero Arnaldo Hueso que está al frente de esta Secretaría de Estado que nos ha estado apoyando, que está constantemente. Sabemos que tiene dos camisas, está con lo de Honduras Solidaria, pero él no ha dejado de encabezar el proceso educativo, ha estado trabajando, ha delegado también en la viceministra Gloria Mengíbar ese trabajo, ese arduo trabajo técnico-pedagógico que se tiene que desarrollar. Y todo el equipo a nivel central y a nivel departamental, a nivel descentralizado, está trabajando y apoyando para que los educandos puedan tener esa atención tanto virtual como con las cartillas y que al retorno escalonado pues se tenga un mayor provecho posible.
Excelente. Ronnie, no sé si le gustaría agregar un último mensaje a los padres de familia que están viendo este en vivo. Solo agradecerles por el trabajo que están haciendo, darles ese apoyo a sus hijos, agradecerle a los docentes por el gran trabajo que están haciendo, a las autoridades educativas en los departamentos, en los municipios, decirles quédense en casa, sigamos las medidas que nos dicen las autoridades que están al frente de esta situación que nadie se la esperaba y que el retorno a clase no tiene una fecha específica. Será cuando SINAGER nos autorice como Secretaría de Educación retornar a clases, que se hará el proceso en la etapa de preparación de cómo retornaremos a clases. Me imagino también que se hará una evaluación a los alumnos durante ese regreso. Sí, pero para ello primero iniciará el proceso de reforzamiento, revisión de tareas y ver cómo están los estudiantes, en qué tenemos que reforzar. Como le digo, no tenemos que preocuparnos en este momento por la evaluación sumativa. Esa evaluación, también aclarar que no hay promoción automática, pero los estudiantes tendrán las competencias básicas. No queremos nosotros darle expectativas a los estudiantes que no van a hacer. No estamos pensando en una promoción automática y lo que queremos es que los estudiantes tengan esas competencias básicas para que puedan aprobar al siguiente año. Excelente, bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Ronnie, por esta entrevista y muchísimas gracias también a las personas que nos acompañaron en esta entrevista. Muchísimas gracias a usted.